Creo que es claro para todos el que nunca nos habíamos enfrentado a una situación así, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros padres, y por lo tanto, pues necesitamos de recursos nuevos para enfrentar una realidad nueva. De esa manera no nos quedamos fuera de la vigencia que necesitamos tener como seres humanos para poder enfrentar esta nueva vida, como les decía, y eso nos va a hacer un poquito más eficientes para poderla vivir. Eh, Esto que nosotros estamos viviendo bien cabe dentro del concepto de las crisis, donde una crisis es aquella situación, aquella experiencia que nosotros, en la que nos vemos enfrentados, pero que no teníamos nosotros la preparación para poderla encarar. Entonces, como toda crisis, pues esto nos lleva a que tengamos que hacer diferentes valoraciones para poderla enfrentar. Imagínense ustedes que son como el superjugador de fútbol que va a entrar a la cancha y va a entrar a la cancha con muchas expectativas, pero resulta con que el equipo al que ustedes pertenecen va perdiendo 11-0. Entonces, como que no se ve muy bien el asunto, por mucho que nosotros seamos los mejores jugadores del planeta, ¿no? Es importante que nosotros tomemos en cuenta que esta crisis representa muchas otras crisis, entre ellas las que nosotros veníamos cargando antes de llegar a este momento de la vida en el que se nos presenta una situación de confinamiento que pues nosotros no podemos manejar de la mejor manera, ¿no? Por lo tanto, nosotros entramos a la cancha de fútbol pues haciendo lo que podemos hacer y no podemos pensar que nosotros vamos a ganar 22-11 porque somos muy buenos jugadores, es decir, haremos nuestro mejor esfuerzo, utilizaremos los recursos necesarios para poder enfrentar la situación, pero eso no nos garantiza absolutamente nada, solamente que haremos nuestro mejor esfuerzo. Cuando nosotros entramos a esta crisis y lo hacemos con crisis arrastrando, pues evidentemente tenemos que reformular nuestras expectativas y valorar los nuevos recursos que nosotros podemos contar como disponibles para poder hacer una vida mejor o llevadera en estos momentos. Nos vemos ahora encerrados en nuestra casa, con poca liberación de las actividades que nosotros tenemos. En algunos casos sí podemos salir un poquito al súper, a hacer algunas cosas como las más elementales para poder seguir viviendo, pero en algunos otros casos ese confinamiento ha sido completamente hermético, ¿no? Sobre todo para los niños, sobre todo para los adultos mayores, algunas personas en situación de enfermedad, en las que se ve demasiado riesgoso el hecho de que ellos puedan salir por cualquier situación. Entonces, nosotros nos vemos en un encierro físico en donde tenemos que adaptar las actividades a esta nueva realidad, pero también algo que poco se ha tomado en cuenta es que este encierro o esta limitación se hace ver también en relación a nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento ya no es el mismo, ya no nos pensamos igual, ya no nos identificamos igual, empezamos a tener muchas ideas acerca de qué es lo que va a pasar, acerca del futuro. Por supuesto, la idea que tenemos de él es como demasiado incierta. Si ya de por sí la vida es incierta, ahora con esta situación pues se convierte o tiene un valor agregado esta incertidumbre. Y pues por su consiguiente, las emociones también se ven afectadas porque yo ya no me expreso de igual forma en la que yo hacía, yo ya ya no entiendo qué es lo que está pasando con mis emociones de la misma forma en que yo lo hacía, no las desahogo de la misma manera. Y entonces yo veo que este encierro no solamente es para mi cuerpo, sino también es para mi pensamiento y para mis emociones. Por lo tanto,
Una de las cosas que vamos a tratar de resolver aquí es el poder brindar de estrategias, de posibilidades para que ese pensamiento pueda también trascender de estos muros, para que la forma en que yo me siento y expreso las emociones también puedan trascender de estos muros y no me vea tan encerrado, ¿no?, en esta actual realidad, que por supuesto en muchos casos no me está ayudando demasiado. No nada más esto es para nosotros, lo estoy hablando de una forma muy singular. Sin embargo, nosotros vivimos en muchos casos con nuestras familias y puede ser que uno de nosotros esté viviendo de una forma más aguda toda esta situación. Por lo tanto, el que nosotros podamos crear ideas o, por supuesto, crear un producto acerca de lo que nosotros vamos a escuchar aquí y podemos nosotros ir resolviendo en nuestra mente, puede ser que nos ayude en lo personal, pero puede ser que también nos ayude como colectivo familiar y que incluso para los profesionales de la salud en el área que se desempeñen, puede hacer que esto sirva para sus pacientes o para las personas que pueden ustedes tener cercanas y puedan brindarles alguna ayuda. Vecinos, familiares que no estén dentro de su contexto físico, pero que en algún momento podrían ayudarles ustedes para que esto pueda servirles también a ellos, ¿no? Entonces, decíamos que todo esto como crisis evidentemente conlleva un duelo porque nosotros hemos tenido que perder esa habitualidad con la que vivíamos y esto pues nos acerca también a nuevas creencias acerca de cómo tendría que ser la vida a partir de que he perdido esta realidad a la que yo estaba habituado. Y como todo duelo, pues eso también me lleva a pensar que algo va a tener que cambiar. Esta situación de pérdida me lleva a pensar que las cosas no van a ser iguales y quizás retomo la frase que está en boga de esta nueva realidad que vamos a tener que vivir, porque como crisis, por supuesto que la mejor manera de poder darnos cuenta de que hemos salido de ella es porque pasan dos cosas. Una, que nos transformamos de alguna manera y dos, que hemos crecido. Si estas dos condiciones se llevan a cabo, por supuesto que nosotros podemos saber que la crisis sirvió para algo, ¿no? Pongo este ejemplo. Nosotros nos enfrentamos a una situación de salud que, pues, como ustedes saben, se llama coronavirus y en la parte de la enfermedad COVID-19, pero cuando nosotros nos enfrentamos a ella, por supuesto nos genera cierto temor, cierta incertidumbre. Esto hace que tengamos un cierto resguardo físico también en relación a los hábitos, y entonces esto hace que cambie mi manera de vivir. Cuando yo salga de esta crisis es porque tuvo que haber pasado una cosa, que yo generé algún tipo de inmunidad. Es decir, mi cuerpo se transformó, pero también mis hábitos hicieron que yo creciera de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es como una señal muy clara de qué es lo que tendrá que pasar conmigo en forma social, en forma afectiva y en forma cognitiva, es decir, en relación al pensamiento, y que eso me va a dar la mejor señal de que yo he enfrentado y sobrepasado esta crisis de una forma saludable. Entonces, bueno, cuando yo les hablo acerca de este encierro físico, también les refiero el encierro del pensamiento y el encierro emocional. Es muy importante que nosotros valoremos que nuestro cuerpo y nuestra mente son uno solo. Se manifiestan de formas diferentes, pero esencialmente son uno solo. Porque lo que pasa en mi cuerpo también está regulado por mi pensamiento, por mis emociones. Y por lo contrario, lo que pasa en mis emociones también está regulado por mi cuerpo. Si yo estoy enfermo de, por ejemplo, una gripa, ¿qué es lo que pasa con las emociones? Empiezan a sentirse desganadas, empiezan a percibir una cierta tristeza, un cierto desánimo, me siento
con pocas posibilidades de poder enfrentar la vida de una forma alegre, que me permita continuar con ánimo mi día, y esto es porque el cuerpo y la emoción están emparejados, ¿no? De la misma manera, no siento ganas de trabajar, no siento ganas de comer, no, los proyectos pueden aplazarse, las actividades pueden esperar para cuando yo esté mejor, y esto es justamente porque el cuerpo y la mente funcionan de la misma manera. De igual forma, cuando emocionalmente yo me encuentro en una cierta desventaja, estoy triste, me siento enojado, estoy en un estado depresivo que no sea patológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mi cuerpo? Tampoco le sabe mucho la comida, no se siente con muchas fuerzas, y esto es porque pensamos y sentimos de la misma manera. El cuerpo y la mente, repito, somos uno solo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros encerramos el cuerpo? Sin darnos cuenta también estamos encerrando la mente. Y tenemos que hacer cosas, porque eso es lo que parece ser que es como una de las principales salidas, ¿no? Tenemos que hacer cosas, y entonces me pongo a limpiar el refrigerador, que hacía un mes que no lo limpiaba, me pongo a arreglar mi guardarropa, me pongo a limpiar la alacena, empiezo a realizar actividades que pues hacen que mi cuerpo se mueva, ¿no? Porque necesito buscar algo que hacer dentro de mi casa. Hago ejercicio, me pongo a cocinar, hago limpieza, pero hago cosas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ahora mover? Necesitamos también mover nuestro pensamiento. Necesitamos que no se quede estático. Necesitamos hacerlo pensar en el futuro. Necesitamos hacerlo pensar en el presente, pero con una realidad más positiva acerca de lo que yo veo en mí, del concepto que tengo de mí mismo. Por supuesto, también necesitamos darle movimiento a mis emociones, que en todo sentido yo pueda valorar que lo que siento es algo positivo, que tengo que darle flujo a mis emociones, que tengo que darle paso a lo que yo estoy sintiendo y darle validez, por supuesto. Muchas veces podemos vernos o ver a alguien que se percibe frustrado, se percibe enojado, y ¿qué le decimos? Es que no te debes de poner así, ¿no? Platicamos con algún adulto mayor y me dice, es que yo siento miedo. Es que no debes de sentir miedo. Claro que sí. Si nosotros reprimimos lo que estamos sintiendo, por supuesto lo estamos encerrando aún más, ¿no? ¿A qué nos lleva todo esto? Por supuesto nos lleva a estados de tensión, y a estados de tensión que no necesariamente son saludables, ¿no? Podemos pensar que la vida requiere esta cierta tensión, y que esa tensión hace que nosotros nos movamos, que nosotros tengamos impulso para hacer cosas, ¿no? Yo digo, por ahí lo que me mantiene el día de hoy, o lo que me despertó, la tensión que me despertó el día de hoy, fue que tenía un compromiso con ustedes para compartir algunas ideas a través de este medio. A veces esa tensión es la chancla de mi esposa, que me dice, ya levántate para irte a trabajar. Pero bueno, no siempre las tensiones son negativas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que este pensamiento encerrado, este pensamiento, este sentimiento enclaustrado, hace que nosotros empezamos a vivir en un estado de tensión, pero un estado de tensión a veces patológica. A esto se le llama estrés. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, nosotros tendríamos que entender que esta crisis a la cual nos ha llevado este estado de estrés, pues la podemos nosotros percibir desde diferentes ángulos. Hay crisis que son, se les llama normativas, normales, por decirlo así, que son generalmente las crisis del desarrollo, que son las que nosotros venimos viviendo a lo largo del paso de la vida. Cuando nosotros nacemos es la primer crisis, cuando nosotros nos tenemos que enfrentar a la libertad de manejarnos de una forma más autónoma, cuando vamos al kinder, cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que pararnos, caminar, expresarnos, cuando nosotros salimos de casa por primera vez,
cuando pues nosotros nos casamos, o antes, cuando nos vemos decepcionados por el primer amor. Todo eso son crisis, ¿no? Crisis que nos trae la vida. Pero hay algunas otras crisis que no son normativas y que son las crisis circunstanciales, es decir, las que nosotros para nada que esperábamos, ¿no? Nunca nadie nos contó que iba a pasar esto o que siquiera podía pasar esto. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones como las del el terremoto de hace algunos años, cuando nos enfrentamos a este tipo de crisis, cuando nos enfrentamos a crisis económicas, pues esas son crisis circunstanciales a las que nadie, pues de las que nadie estaba esperado, y por lo tanto esas son las crisis que no sabemos cómo manejar y que son las que nos causan esos estados de tensión aguda o en algunos casos tensión patológica. Pero bueno, vamos a valorar que estos estados de tensión o esos estados emocionales nos traen como consecuencia emociones que se llaman de emergencia. ¿Cuáles son estas emociones de emergencia? Son el miedo, son el dolor, son la angustia y son el enojo principalmente. Ustedes pueden tratar de ir identificando, ya sea en su persona o en alguna otra persona, alguna de estas emociones que se ha presentado ya no de una forma pues normal, si lo podremos llamar así. Es decir, yo tengo derecho a expresarme de forma enojada, tengo derecho a sentir miedo, dolor o angustia, pero cuando ya lo hago de forma repetitiva, cuando se está convirtiendo en parte de mi habitualidad, quiere decir que entonces yo ya no estoy funcionando de una forma adecuada para mi entorno o para mi persona. Y entonces, ¿qué es lo que estamos expresando? ¿Cómo lo manifestamos? Pues generalmente como un estado de fragilidad emocional. Nosotros le hablamos a alguna persona y fácilmente se enoja, fácilmente se irrita, se entristece, y pues esto hace que se convierta difícil la convivencia. Vemos a personas que se suelen aislar, que prefieren no hablar, y entonces nos damos cuenta que algo está pasando con ellos. También se manifiesta en forma orgánica por problemas de sueño. Si ya de por sí esta nueva habitualidad hace que se transformen nuestras conductas que en algún momento eran ya demasiado organizadas, pues ahora empezamos a dormir poco, nos dormimos muy tarde, nos despertamos entre noche, nos levantamos demasiado temprano, a veces demasiado tarde. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esto hace que interrumpa de una forma saludable nuestra funcionalidad. Problemas de sueño, problemas de ansiedad. Si ustedes detectan que sus padres, que sus hijos, que ustedes mismos empiezan a tener actitudes o comportamientos, manierismos nerviosos, como es estar moviéndose de una forma incontrolada, estar moviendo las piernas de una forma repetitiva, estar mordiéndose las uñas, chupándose los dedos, estar comiendo compulsivamente. Si ustedes ven que los hijos están nerviosos, agarrando cosas, las dejan, no terminan una actividad, comienzan otra, entonces estos son signos de ansiedad. Y como yo les decía, hay ansiedad positiva, que es la que nos impulsa, la que nos mueve, pero también hay una ansiedad que nos debilita, que nos paraliza, que nos hace no funcionar adecuadamente. En los niños principalmente, que en los pequeños, en la primera infancia, que ya habían controlado los esfínteres y que pues ya de alguna manera dominaban esto del hacer pipí o popó, pues puede ser que haya ciertas regresiones y que vuelvan a querer el pañal, que tengan accidentes en cama o en la ropita, y que bueno, eso nos da información de que hay ansiedad en los niños. Hay un desajuste, por supuesto, social. Este desajuste social se valora inicialmente en forma personal. La persona se
empieza a manifestar de una forma desconfiada de ella misma. Empieza a preguntar, oye, ¿está bien? ¿Lo hice bien? Y si no está debidamente hecho. Vaya, empezamos a notar que algunas personas empiezan a mostrarse de manera dubitativa, ¿no? O dudosa ante ellos mismos. Su tono de voz cambia, se vuelve más frágil, se vuelve más bajito, se expresa de forma, pues, tartamudeando, dudosa, y bueno, esto nos da cuenta de lo mismo, ¿no? Hay un encerramiento de pensamiento, vemos a las personas demasiado internas, a veces pareciera ser que están como en otro planeta, les hablamos y responden de una forma tardía, y esto también pues se ve asociado a un cierto aislamiento personal, ¿no? Se prefiere estar ahí en el sillón con su celular, prefiere estar en la otra habitación, tener poco contacto social, expresar de una manera limitada sus ideas. Hay una expresión de egoísmo social, ¿sí? Prefiere no decir lo que está pensando, prefiere no expresar lo que está sintiendo, o en algunos casos este egoísmo social se ve descargado hacia los demás. Hay veces que alguna persona puede decir, es que yo me siento como enojado, y la otra persona, ¿qué es lo que hace? Interrumpe, ¿no? Es que yo también me sentí enojado la otra vez, y entonces anula a la otra persona, se vuelve poco asertivo para expresar de una forma egoísta sus pensamientos o sus sentimientos, ¿no? Cambia en forma física su postura, se vuelve menos tonificado, empieza a encorvarse, empieza a sentir dolores al momento de levantarse cuando se fue a dormir, o está sentado inadecuadamente en su silla, y sobre todo de una forma poco habitual a como lo venía haciendo, ¿no? Todo esto nos da cuenta de que hay un estrés importante en la persona, y que bueno, hay necesidad de empezarlo a atender, ¿sí? ¿Por qué es importante que se atienda? Porque si no se atiende, entonces se está conteniendo, y todo lo que se contiene en nuestro cuerpo hace que enfermemos. Es como si nosotros tuviéramos una manguera, y entonces una manguera le abrimos por el lado del grifo y se desplaza por la manguera, y del otro lado pues sale el agua que fluye desde el grifo hasta el otro lado de la manguera. Pero si esa manguera la tenemos sucia, entonces abrimos nosotros la llave, y ¿cómo va a salir del otro lado? Pues generalmente sucia, ¿no? Entonces ese es el efecto de contener, y no darle ese paso, ese flujo a los pensamientos, a las emociones o a lo que puede estar pasando dentro de nuestro cuerpo. Vamos a proponer diferentes alternativas para que desde una práctica esto pueda irse manejando de una manera más saludable, y que esto nos ayude a vivir mejor toda esta etapa de confinamiento. Vamos a iniciar con la idea de que tenemos que elaborar o manejar una escucha activa, una escucha saludable hacia nosotros mismos y hacia los demás. ¿Cómo tiene que ser esta escucha? En primer lugar, tenemos que evitar distraernos mientras otras personas nos hablan, ¿no? Esto de alguna manera ya pasaba con este uso de los dispositivos electrónicos, que el hijo nos está hablando, y mientras nos está hablando nosotros seguimos aquí con el celular, y poco prestábamos atención a lo que nos decía, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer ahora? Que esta escucha sea mejor direccionada y sea más atendida hacia la persona que nos está hablando. De esa manera nosotros le hacemos saber que es importante para nosotros lo que esa persona pueda decir. Por supuesto, no interrumpir a la persona que está hablando. Hay que darle chance de que hable, hay que permitirle que desahogue sus ideas,
porque de esa manera no se quedan adentro y se pueden expresar de una forma socialmente saludable. No juzgar. Nosotros, como seres individuales, tenemos una perspectiva acerca de la vida. Y se dice, nosotros no vemos al mundo como es, sino como nosotros somos. Por lo tanto, cada una de las personas tendrá su muy particular forma de entender esta situación, de valorarla y de enfrentarla. El evitar juzgar hace que le demos validez a lo que la persona piensa o lo que la persona siente. No porque nosotros lo pensemos de manera diferente, quiere decir que ellos tienen que pensarlo igual que nosotros, ¿no? Entonces, darle esa oportunidad, esa libertad para que cada quien valore la vida y las circunstancias de la forma en que lo haga. A veces es importante no ofrecer esa ayuda que en muchos momentos se percibe como inevitable, ¿no? Oye, es que me duele la cabeza, tómate una pastilla, ¿no? A lo mejor no nos está pidiendo esa ayuda, la persona sabe que se puede tomar una pastilla, lo que quiere hacer es expresar que le duele la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Que podemos en algún momento, ya que hemos escuchado a la persona, decirle, ¿quieres mi consejo? ¿O quieres que te dé una opción? Y a lo mejor nos dice, no, yo ya sé lo que tengo que hacer. Ah, muy bien. Además, tiene que estar reforzado por yo le diría, un modelo de acompañamiento social. Hace rato estaba yo escuchando una conferencia sobre la regulación, bueno, las estrategias para los niños, de cómo poder ayudarlos a que ellos sobrepasen esta situación. Hay una estrategia para darle 3 oportunidades a los niños para que escuchen y nos atiendan las instrucciones, ¿no? Yo le voy a dar una idea diferente a esta situación. Cuando yo veo al niño sentado, yo le puedo decir una vez que necesito que venga para que ya se sienta a la mesa a comer. Yo le puedo decir otra vez que me atienda para que se acerque a la mesa a comer. O yo le puedo decir una tercera vez, pero a veces paso o excedo de esas 3 ocasiones en las que yo hablo con el niño y el niño finalmente está absorto en su actividad, está pensando, está sintiendo, está en lo que pueda estar y no me va a hacer caso. ¿Qué es lo que yo podría aconsejar? Lo digo así, el modelo de acompañamiento. Cuando yo no dejo solo al niño que actúe, que haga lo que yo necesito que realice, sino que yo lo acompaño para que lo haga, quizás solamente se lo voy a tener que decir una vez y el niño se va a acostumbrar a que esta forma que yo utilizo con él para acompañarlo va a hacer que él se sienta interesado de la misma manera en que yo me estoy interesando por él. Entonces yo voy al sillón, yo lo tomo de la mano y le digo, ven, vamos a comer. Yo ya no le dije acércate, yo ya no le dije ve, yo le estoy diciendo vamos. Es decir, la actividad la vamos a hacer juntos. De la misma manera, cualquier otra actividad, si yo le digo, vamos a recoger tus juguetes, yo lo tomo de la mano, nos dirigimos hacia donde están sus juguetes tirados y los empezamos a levantar juntos. El que nosotros nos demos este tiempo de acompañamiento entre los seres humanos hace que en un primer momento nos estrechemos, nos acerquemos, pero en un segundo momento que nos conozcamos. Y quizás es una de las mejores ganancias que nos puede dar este estado de confinamiento, este estado de acercamiento obligado con nuestra familia. El que nos podamos conocer, el que podamos disfrutarnos, el que podamos estrecharnos. Entonces, el estar cercanos a las personas que nos hablan, a las personas que están con nosotros, nos permite que podamos estrechar esos vínculos sociales, esos vínculos fraternos, esos vínculos emocionales, y que en ningún sentido cada quien esté aislado en su lugar, en su guarida, en su sillón, en su celular,
y que esto provoque el poco acercamiento, ¿no? Entonces, acompañarnos y acompañarnos a veces también de forma individualizada. Si nosotros tenemos dos padres viviendo con nosotros, si nosotros tenemos varios hijos viviendo con nosotros, es importante que también le demos un momento individualizado a cada uno de los miembros de la familia, porque entonces estamos nosotros individualizando también nuestra relación y por supuesto fortaleciendo ese vínculo especial y personal que tenemos con la persona. No me voy a relacionar de la misma manera con mi hija de 11 años que con mi hija de 5. Cada una necesita su espacio, cada uno piensa diferente, cada uno tiene necesidades diferentes. De la misma manera en que me puedo relacionar diferente con mi papá que con mi mamá, con un hermano que con otro. Entonces, darnos ese tiempo individualizado, personalizado y permeado siempre de esa escucha activa. Hay estrategias de afrontamiento que por supuesto son muy saludables. Esas estrategias de afrontamiento tienen que valorarse desde 3 aspectos. Uno, desde el humor, desde la creatividad y desde la moralidad. Desde el humor porque, bueno, por supuesto que no todos siempre estamos con el mismo humor. Es una viable estrategia el que nosotros nos apoyemos de las personas que valoramos que tienen un mejor humor en algún momento para que podamos hacernos partícipes de este estadio de las demás personas y que eso nos pueda ayudar a enfrentar o a afrontar esta situación de una forma más saludable. También desde la creatividad, el darle orden, el darle belleza a las cosas, el darle una finalidad a partir de las situaciones en que estamos viviendo a todo nuestro contexto, hace que se ponga a nuestro servicio nuestro pensamiento, nuestras ideas y nuestra capacidad de ser creativos. Y la moralidad, porque eso nos ayuda a seguir ejerciendo nuestros valores y a poder discriminar entre lo bueno y lo malo. Uno de los ejemplos de eso de la moralidad es cuando una persona se enoja. Todos nosotros tenemos derecho a enojarnos, por supuesto, ¿no? Y además de ello, además de ese permiso social saludable, tiene un efecto muy valioso, que una persona cuando se enoja está discriminando lo que permite de lo que no permite. Si nosotros le decimos al niño no te enojes, entonces es porque tiene que permitir las cosas tal y como están. Y eso no nos da ningún tipo de posibilidad de vislumbrar un futuro tal y como nosotros lo queremos construir. Porque si tenemos que soportar las cosas aunque no nos gusten, yo digo, pues creo que más de uno estaríamos demasiado estresados ante esta situación. Por lo tanto, el enojo sirve. En todo caso, es cómo nosotros valoramos nuestros enojos y cómo los resolvemos, ¿sí? Lo vamos a afrontar de una forma adaptativa, porque también hay un afrontamiento no adaptativo, pero vamos a afrontarlo de una forma adaptativa. Y se enfrentan de 4 formas específicas. Una es de una forma evitativa. Nosotros podemos pensar que las cosas que estamos viviendo en algún momento no las tenemos que confrontar, tenemos que evitarlas, y eso es algo saludable. Es decir, no quiero pensar en eso, no quiero estar escuchando tantas noticias, no quiero que me estén repitiendo el mismo disco todos los días porque yo ya no quiero saber de esa situación. Esa es una forma saludable de poder enfrentar las cosas o de afrontarlas, evitar el problema. Y si yo estoy evitando el problema, me estoy dando posibilidad de poder generar recursos más saludables para yo actuar, para yo pensar o para sentir. Hay una analogía que a mí me gusta mucho, que es acerca de 2 habitaciones, donde una habitación y otra están conectadas por una ventana. Cuando las 2 habitaciones cercanas se ven en circunstancias diferentes porque una la tengo con la luz apagada y la otra con la luz encendida, la luz que está en la habitación encendida siempre va a traspasar la ventana para llegar hacia el lado oscuro. Es decir, la oscuridad nunca es la que invade a la luz, sino la luz es siempre la que empieza a ganar terreno ante la oscuridad.
¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros evitamos lo que nos hace mal, lo que nos causa algún tipo de conflicto, entonces yo le estoy dando paso a oportunidades, a alternativas, a formas de entender de manera positiva este problema. Y eso me ayuda a que yo no esté pensando en la oscuridad, sino que la luz me ayude a, desde mi creatividad, desde mi pensamiento, buscar alternativas, ¿sí? La otra es evitar estar expuestos a noticias catastróficas. Una de ellas es de los efectos que hemos nosotros sufrido y por lo tanto hay muchos casos de malestar o de estrés, es la sobreinformación. Nosotros escuchamos una noticia, después nosotros leemos el periódico, después nosotros nos encontramos al internet, después nosotros vemos la noticia de la tarde y después la de la noche y después nos enfrentamos a la idea de que mi compadre ya me dijo que escuchó esto también en otro lugar o que todo esto era situación de los marcianos que ya nos iban a venir a secuestrar. Entonces, vaya, hay tanta y tanta y tanta información que después ya no sabemos ni qué creer, que después ya no sabemos ni cómo conducirnos ante esta situación porque hay toda una serie de confusiones que no nos permiten crear lucidez o crear una idea clara o postura clara acerca de lo que está sucediendo. Lo recomendable es, claro, estar informados, pero yo le pongo a mi noticiero de mi preferencia, de mi confianza, escucho la noticia, escucho los reportes y yo me quedo con eso para al otro día seguir con la información que necesito para estar actualizado, pero evitar esa sobreinformación. Favorecer, se le llama desde el aspecto psicológico, para los que nos están escuchando que no lo son, favorecer la catarsis. ¿Qué es la catarsis? El poder liberar, el poder darle flujo a lo que yo estoy pensando o a lo que yo estoy sintiendo. ¿Cómo? Con preguntas sencillas. ¿Cómo te sientes hoy? Porque el que yo me sienta de una manera hoy no me obliga a sentirme mañana de la misma manera y puede ser que yo el día anterior no me haya sentido de la misma manera. El estar reforzando y validando, haciendo vigente el cómo yo me siento, me ayuda a generar catarsis, permitiéndome hablar, permitiéndome expresarme y en todo caso permitiendo la liberación de las emociones como sea, ¿no? Si es gritando, si es llorando, todo eso puede ser viable de una forma saludable. Con quien estoy a lo mejor enojado no es con mi esposa, no es con mi hija, es con la situación. Entonces, puedo yo agarrar una almohada, gritarle a la situación que no me gusta esto, que estoy inconforme, pero se lo estoy expresando a alguien a quien no le estoy causando daño y en todo caso estoy permitiéndome liberarlo. Puedo yo mirarme a un espejo y decirle al del espejo que no me gusta, que estoy inconforme, que estoy en desagrado, que me siento triste, que me siento enojado, pero se lo estoy diciendo al del espejo. ¿Y sabes qué? Nadie te va a entender mejor que el del espejo. Entonces, es una forma también de liberar. Y otra de las formas es explorar posibilidades con que se cuenten. Muchas veces nosotros queremos que todo eso se termine casi mañana o esta semana, ¿no? Y sabemos que eso no puede ser posible. Explorar las posibilidades reales me hace que a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, yo pueda saber qué es lo que sí puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, cuáles son las posibilidades de actuar, de confrontar esta situación, de sentirme. Si yo le digo a mi hija, no te preocupes, no le estoy diciendo algo real, porque ella tiene todo el derecho a preocuparse, porque la situación está para preocuparse, pero yo puedo darle alternativas. Cuando tú te sientas preocupada, puedes hacer esto, ¿no? Cuando yo me sienta de esta manera, yo puedo hacer esto, y si no lo sé, pues busco ayuda, busco a alguien que sí lo sepa, ¿no? Por eso es importante explorar las posibilidades. Si yo no tengo respuestas, busco quien sí pueda tener esas respuestas.
algún profesional de la salud, alguien que esté viviendo en una forma más relajada y que en todo caso me pueda dar una respuesta o una salida a lo que yo pueda estar pensando, sintiendo. La estimulación me permite que mi cuerpo, mi mente y mis sentimientos fluyan de una forma adecuada. Estimular mi cuerpo es ponerlo en actividad, es hacer ejercicio, es bailar, es moverme, es hacer yoga, es hacer meditación, es poner mi cuerpo al servicio de mi propio bienestar. Cambiar los muebles de mi casa, si puedo pintar y si no puedo pintar, simplemente acomodar mi cama de manera diferente, hacer que mi cuerpo sienta que yo lo estoy moviendo, que lo estoy dinamizando. Dinamizar mi pensamiento o mover mi pensamiento o estimularlo es pensar, por ejemplo, en proyectos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora que termine todo esto? Sé que algún proyecto ahorita está aplazado, sé que mi trabajo está aplazado, sé que no puedo hacer ejercicio afuera, sé que no puedo ver a mis amigos, pero ¿qué voy a empezar a hacer a partir de que todo esto termine? ¿O qué es lo que sí puedo empezar a hacer a partir de ese confinamiento? Pues hace mucho que no le hablo a esta amiguita, a este amiguito, voy a contactarlos para ver cómo están, voy a mandarles un saludo, voy a hacer cartas, empezar a hacer que mi pensamiento trascienda de estos muros, porque yo ya no me veo apresado aquí, sino yo ya me veo pensándome a mí y a mi vida hacia el futuro. Empezar a dinamizar mis emociones es tratar de darle flujo a lo que siento, pero también de poder evaluarme. Vamos a hacer en un rato más un ejercicio de evaluación de todo esto que yo les estoy diciendo, con tal de que nosotros veamos que no necesariamente tenemos que estar en un solo lugar, sino que podemos empezar a fluir de muchas maneras, pero con estrategias que me pueden ayudar realmente a hacerlo, ¿vale? El que nosotros podamos restaurarnos me permite también que yo no me piense de la misma manera. Yo entré a esta situación de crisis de una forma, pero como ustedes podrán valorarlo, todo esto me ha tenido que obligar o permitir a aprender cosas nuevas, a poderme poner en comunicación con mis semejantes de una manera diferente, a poder valorar, escuchar o aprender de mis hijos algo que yo no había visto en ellos por la dinámica tan acelerada de mi vida, por ese trabajar, salir temprano, levantarme, y eso me hacía que yo no pudiera valorar lo que tengo cercano de una forma eficiente y sobre todo valorarla de una manera más efectiva, ¿no? El yo poder restaurar mi forma de vivir hace que yo me piense de manera diferente, pero que también aprenda de todas las cosas que están cercanas a mí, de una forma diferente a la que yo lo venía haciendo. Puedo ahora sentarme a comer, disfrutando la comida que antes no disfrutaba porque tenía que comer en 15 minutos. Puedo yo sentarme y disfrutar una hora de tranquilidad en mi sillón como no lo había hecho. Puedo yo ahora descansar de una manera plena cuando yo no tenía la posibilidad de hacerlo. Puedo yo ahora cocinar y puedo cocinar con música. Puedo yo ahora hacer mi limpieza y bailar mientras lo hago. Vaya, porque ahora me puedo pensar de manera diferente y como yo les decía, yo pienso como veo la vida y si puedo y tengo la posibilidad de ver la vida diferente, entonces yo voy a pensarme diferente. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio y este ejercicio nos va a permitir ir evaluando nuestras motivaciones, nuestras metas personales, laborales, familiares. Va a permitirnos flexibilizar nuestro pensamiento y poder valorar de una manera diferente el contexto, las personas y la dinámica de vida en la que yo me encuentro.
Entonces, fíjense bien, vamos a, vamos a ponerle como encabezado a nuestro ejercicio, identificando mis estrategias para regular mis pensamientos, mis emociones y mi cuerpo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Yo tengo aquí mi cuadernito y lo que voy a hacer es que voy a poner un número 1 y en este número 1 vamos a poner identificar nuestros pensamientos. ¿Sí? Yo solamente lo voy a abreviar, pero ustedes lo pueden poner completo, identificar nuestros pensamientos. Y entonces, no vamos a reprimir, vamos a valorar qué es lo que realmente estoy pensando. Puedo pensar en forma positiva o puedo pensar en forma negativa. No pasa nada, lo identifico. Y entonces, si mi pensamiento es positivo, yo voy a poner ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Y le voy a poner una línea. Ah, yo tengo un pensamiento positivo. El pensamiento positivo es utilizar mi creatividad al momento de cocinar. Y entonces yo pienso, yo le pongo aquí, ¿para qué me sirve? Ah, bueno, para darle una sorpresa a mis hijas al momento del desayuno, para hacer que la comida se viva de una manera diferente. Ahora nos vamos a sentar en el piso, vamos a tender un mantel, vamos a hacer que la comida sea algo diferente a partir de mi pensamiento creativo. ¿Sí? Es decir, voy a poner en acción mis pensamientos. Ya no solamente se van a quedar aquí. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Y a lo mejor lo pienso, y está muy padre que lo piense, pero está mejor ponerlo a la acción. ¿Sí? Eso me sirve más. Entonces, ¿para qué me sirve? Si es positivo. Si el pensamiento es negativo, lo voy a identificar. Siento, por ejemplo, miedo. Y si yo siento cualquier sentimiento o emoción negativa, entonces voy a pensar de qué manera lo puedo yo convertir a algo positivo. Por ejemplo, hablando del miedo. El miedo no es necesariamente malo, porque el miedo de alguna forma nos ayuda, nos conserva. Imagínense ustedes que allá afuera, saliendo de la casa, hay un perro, ¿no? Con unos dientotes así, y entonces a mí me da miedo pasar por allí, ¿no? ¿Para qué me está sirviendo ese miedo? Si yo no tuviera miedo, yo me pasaría como si nada y muy seguramente me arriesgaría más a que el perro pues me mordiera mis piernitas. El miedo lo que está haciendo es que me está alertando. El miedo me está poniendo en sobreaviso. Cuidado porque si te pasas por ahí te pueden morder. Y entonces gracias a que ese miedo me alertó, entonces yo me paso del otro lado de la calle para no ponerme en riesgo. Si yo siento miedo por esta situación que estamos viviendo, entonces, ¿para qué me sirve ese miedo? Para alertarme. A ver, tengo que lavarme mis manos, tengo que usar cubrebocas si salgo, tengo que hacer ciertos procedimientos que me pueden conservar en un estado de salud. ¿Sí? Entonces, el miedo me ayuda. ¿Para qué me está sirviendo mi miedo? ¿Sí? Ustedes ponen, ¿para qué me sirve? Ah, me alerta, me ayuda a que sepa que tengo que poner atención a las llaves del gas, que a veces se me olvida, ¿no? Me ayuda a que ponga en alerta mi pensamiento para saber que tengo que hacer ciertas cosas para yo estar bien. En todo caso, el miedo me ayuda. ¿Cuándo es cuando ya no me ayuda? Cuando me paraliza.
Pero bueno, eso será parte de un abordamiento diferente, porque el miedo paralizante pues ya es patológico, ¿no? Entonces, pensar y utilizar mi pensamiento sobre mis emociones y utilizar mi pensamiento para poder resolver esa emoción. ¿Vale? Bien. Después vamos al número 2. El número 2 es los cambios de hábitos. Vamos a ponerle así, cambios de hábitos. Aquí nosotros vamos a hacer una serie de reglas que de un extremo al otro vamos a contabilizar desde el 0 hasta el 10. ¿Sí? Entonces vamos a poner el hábito, que ahorita yo se los voy a ir nombrando, y ustedes abajito van a poner esa reglita. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros nos estemos evaluando. A veces yo no me doy cuenta que no estoy durmiendo bien hasta el momento en que yo lo hago consciente. Es decir, hasta el momento en que hay algo que me diga que yo no estoy durmiendo bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer hábito que vamos a evaluar? Justamente el hábito del sueño. Pongo sueño y pongo mi reglita. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues yo dormía anteriormente 6 horas porque por cuestión del trabajo yo tenía que dormir muy poco, tenía que desvelarme, tenía que levantarme temprano. Pero ahora resulta con que estoy durmiendo 10 horas. Y entonces esas 10 horas me impiden hacer cosas que yo tengo pendientes por hacer y ya no me permiten funcionar adecuadamente. Por lo tanto, si yo estoy durmiendo demasiado y eso me está causando problemas, yo me voy a poner en una escala menor, una escala baja, ¿no? En 4, en 3, porque me está causando problemas mi estado de sueño, ¿no? De la misma manera, si yo acostumbraba a dormir mis 8 horas saludablemente, pero ahora estoy durmiendo 6, estoy durmiendo 5, pues entonces tendré que valorar también que este nuevo hábito del sueño me está causando igual un prejuicio. ¿Sale? Entonces evalúo mi sueño. La otra es, evalúo, vamos a ponerle aquí la reglita, del 0 al 10, evalúo mi alimentación. ¿Qué también podría yo evaluar mi alimentación? No me da mucha hambre, estoy comiendo de más, estoy comiendo mucha chatarra, estoy comiendo a cada ratito, cuando me siento a mi hora de comer no como como se debería porque antes yo ya estuve comiendo las galletitas, abrí el refrigerador y me encontré con el yogur. Entonces, yo evalúo qué tan bueno está siendo mi hábito de alimentación, ¿sí? Como ustedes lo deciden. Después vamos a evaluar las tareas laborales o académicas en su caso. Tareas laborales o académicas. Estoy dejando de hacer muchas cosas, las sigo postergando para mañana y entonces ya se me formó un cerro de trabajo, o las tareas académicas no las están completando demasiado bien los hijos, no le están entendiendo, están renuentes a el trabajo académico en casa. Nosotros vamos evaluando, ¿no? Por supuesto, y hago paréntesis, esto es para evaluarnos, pero también para evaluar a los demás, sobre todo cuando valoramos que pueden estar cursando un estado de riesgo y de forma insaludable, ¿no? Las tareas académicas o laborales. Después voy a poner aquí las actividades domésticas. Las actividades domésticas. No les quiero enseñar cómo está mi casa porque ustedes van a decir ponte tache, ¿no? Entonces, no es cierto, pero ¿qué es esto?
que no se haya descompuesto la armonía dentro de mi casa, porque yo ya no quiero hacer limpieza o porque estoy obsesionado con la limpieza, ¿no? En todo caso también es un puntaje negativo, ¿sí? Que en todo caso las actividades domésticas se estén llevando a cabo de una forma ordenada, de una forma satisfactoria, pero también de una forma regular. La otra es el ocio. Por supuesto que se vale tener un rato de ocio, ¿no? Se vale que cada uno de los integrantes de la familia, y eso es algo muy saludable, que no estén como muéganos, sino que también se den su espacio, cada quien un ratito en su tiempo libre, sus tareas personales o sus actividades personales, que le permitan saludablemente ejercer este espacio de ocio. Y eso nos ayuda a que nosotros también desahoguemos este contacto social que a veces pues es en algunos momentos hasta asfixiante, ¿no? No todos funcionamos de la misma manera, hay oportunidad de tener este espacio personal. Entonces el ocio, pero el ocio también tiene que ser valorado, porque no puedo estar todo el tiempo con el celular, no puedo estar todo el tiempo divirtiéndome, no puedo estar también todo el tiempo rigurosamente ocupado y no tener ningún espacio personal, ¿no? Se vale, por supuesto, sentarme un ratito en el sillón, se vale ponerme mi cubetita de agua caliente para meter mis pies, se vale encender un ratito el televisor. En todo caso, ese espacio, tiempo personal es importante, ¿sí? Bien, ahora vamos a cambiar y vamos a ponerle aquí el número 3. Y en este número 3, lo que nosotros vamos a evaluar va a ser la información. Bien, vamos a valorar la exposición a la televisión, vamos a valorar la exposición al radio, vamos a valorar la exposición a las redes sociales, y en su caso, para todos los de generaciones anteriores, vamos a valorar la exposición a los periódicos. ¿Vale? Está como un poquito más sencilla. Después vamos a valorar el número 4, las actividades placenteras. Debe de haber actividades placenteras. Me debe causar placer el ver mi casa ordenada, me debe causar placer el hacer una rica comida, me debe causar placer el meterme a bañar y tomar esa ducha que mientras cae por todo mi cuerpo la disfrute. Justamente el que yo pueda tener esos estados de placer o de disfrute hace que mi vida tenga un sentido un poquito diferente. Para las personas que están viviendo también una situación de enfermedad, yo le comentaba la otra vez de una paciente, dice, es que no puedo comer muchas cosas porque tengo un problema gástrico, y entonces pues el doctor me impidió el que yo probara muchas cosas, lo que tiene que ver con chile, y me encanta el chile, lo que tiene que ver con las grasas, lo que tiene que ver con los irritantes. Dice, pero la verdad es que no le encuentro ya gusto casi a comer. Digo, bueno, ¿qué pasaría si usted se probara una cucharada de pozole, pero que la disfrutara de tal forma que fuera como si usted se hubiera comido todo un plato entero, y que lo saboreara, lo paladeara, como si nunca usted se hubiera comido un plato de pozole? Dice, no, pues ya desde que me lo contó ya me está gustando la idea. Bueno, pues es encontrar esos espacios, esas
esas dosis de placer o de disfrute en las cosas que hacemos, ¿sí? Entonces, actividades placenteras. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos solamente a enumerar. En este caso, vamos a enumerar del 1 al 4 o el ABCD y vamos a poner unas líneas. ¿Qué necesitamos ver aquí? Que haya actividades que me causen placer. Si yo tengo esto vacío, cuidado, tenemos que empezar a valorar de una manera diferente nuestro estadio. Como número 5, es aprovechar estar con la familia. Aprovechar estar con la familia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a poner dos columnas y aquí vamos a poner con quién y aquí vamos a poner cómo. Y vamos a poner líneas. Importante poner a trabajar nuestra creatividad, nuestra mente, nuestras intenciones al servicio también de la familia. Es importante que yo vaya valorando cómo quiero aprovechar esta estadía con la familia en forma, yo les decía, personalizada. Con mi esposa, con mis hijas, con alguna de mis hijas en particular, con alguna persona de mi cercanía. ¿Con quién lo quiero disfrutar? ¿O con quién quiero pasar el tiempo? ¿O con quién quiero aprovechar este estadio? ¿Y cómo lo quiero hacer? En todo caso, estas líneas tampoco tienen que quedar vacías. Porque yo necesito esta constante interacción, renovación de mis vínculos, de mis afectos, de mis cercanías con las personas con las que yo me estoy rodeando. ¿Vale? Entonces, aprovechar estar con mi familia, ¿con quién y cómo? ¿Vale? Bien, el penúltimo que es el número 6, es proyectar a futuro con creatividad. Proyectar a futuro con creatividad. Considero que es muy importante este punto a evaluar, porque por supuesto esta situación que nosotros estamos viviendo, en algún momento la vamos a tener que confrontar con todo y sus resultados. En algún momento nosotros vamos a tener que salir de casa y nos vamos a encontrar con una vida muy diferente a la que dejamos al principio de todo esto, porque vamos a encontrar que la vida se va a tener que manejar de una forma diferente. Nos vamos a encontrar con que ya las personas no son las que estábamos, con que algo ya nos falta, con que algo ya no está en su lugar. Y evidentemente eso nos va a hacer que percibamos ese futuro de una forma muy diferente a lo que lo podemos hacer desde aquí, ¿no? Sin embargo, es importante que también le demos perspectiva, porque la vida va a tener que continuar, como sea, la vida va a tener que seguir. Y si nosotros enfrentamos esa vida con este ingrediente, con la creatividad, por supuesto que vamos a tener más alternativas o más formas de poder organizarla y vivirla. Y entonces la manera en que vamos nosotros a evaluar el futuro basado en la creatividad es a través de dos columnas. La primera van a ser el fijarme en metas y la segunda es el plazo. Nosotros le ponemos dos líneas aquí. Evidentemente, cada vez que nosotros proyectamos hacia el futuro,
ese futuro se está gestando inicialmente desde aquí, desde nuestro pensamiento. Entonces el futuro pues es algo constante, pero todo eso parte de la idea de poderlo crear. Entonces es importante que nosotros le vayamos dando esa perspectiva hacia el futuro, porque a partir de ello nosotros vamos a tener lo que nosotros vayamos gestando. Escucho por ahí y creo que está muy bien dicho: si nosotros no construimos el futuro, simplemente no va a haber futuro. A pesar de los cambios, a pesar de la nueva situación a la que nosotros nos enfrentemos, es importante que nosotros vayamos dándole sentido a nuestro presente cuando empezamos a visualizar un futuro más adelante. Entonces, nosotros nos ponemos metas y proponemos ciertos plazos. Esos plazos pueden moverse, por supuesto. En todo sentido, vamos a renovar esos plazos cuando no hayamos podido cumplir por alguna circunstancia esas metas. Pero en todo momento es importante que nos fijemos tanto en las metas como los plazos y que les vayamos dando seguimiento a través de nuestras acciones y de esa visión que tenemos pensada hacia un futuro no muy lejano. Y el último punto que vamos a evaluar se valora desde el sentido completamente humanista, que la construcción de la persona no solamente es hacia adentro, sino también es hacia afuera. Yo tengo una visión de mí, pero también comparada con lo que pasa afuera. Yo puedo decir que soy muy buen psicólogo, soy muy buen profesionista, pero necesito también de la parte externa para poder tomar referencia de ello y poder hacer una evaluación completa acerca de mi desempeño como profesionista. Entonces, eso pasa también cuando yo empiezo a recrear la idea de que puedo ser una persona diferente, mejor, más valiosa, más saludable, porque todo lo que pasa dentro también necesita pasar afuera. Por lo tanto, el hecho de que yo me dé algo positivo también tiene que representar la idea de que yo pueda reflejar eso positivo hacia afuera. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a evaluar en el punto número 7? La ayuda a los demás. Por supuesto, no todos lo estamos pasando de la misma manera. Por supuesto, no todos tenemos los mismos recursos para poder enfrentar esta situación. Ni siquiera los recursos tecnológicos de información, de reunión, como nosotros lo estamos haciendo en este momento. Por lo tanto, tenemos que evaluar que esta perspectiva de mejora en nuestra vida, que podamos visualizar hacia adelante en la vida, tenga que ver también con lo que nosotros podamos ofrecer hacia los demás. El que nosotros nos ocupemos en ayudar a las personas, a todos aquellos que estén pasando circunstancias diferentes a nosotros, hace que también nosotros nos vayamos construyendo de esa manera en la que quizás desde dentro de estos muros no podemos hacerlo, pero podemos en todo momento poder generar ideas, generar propósitos que ayuden a que todo sea mejor en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para evaluar? Vamos a poner a quién y vamos a poner en otra columna el cómo. No tengo duda el ver estas columnas todos los días llenas de propósitos, llenas de y la idea de ayuda hacia los demás, siempre nos va a fortalecer como personas, va a dejar ver esa mejor versión que podemos tener de nosotros mismos. Y bueno, lo que yo propondría en todo caso es que con toda esta información que nosotros vamos elaborando, lo que nosotros podamos generar desde nuestras perspectivas de trabajo, lo que podemos hacer es poder armar algún tipo de instructivo que podemos hacer llegar a la gente, aquellos que no tienen la posibilidad de escuchar este tipo de información, aquellos que no tienen
la posibilidad de estos acercamientos virtuales, que a lo mejor el vecino no tiene internet, no tiene computadora, no conoce de estos recursos que puede utilizar para aplicarlos con él, con su familia. Entonces, una labor que nosotros podemos hacer desde cada una de nuestras trincheras, pues es generar algún tipo de producto que sirva no solamente a nosotros, sino también a los demás para tratar de proyectar su vida de una manera mejor, del mismo sentido en que nosotros tratamos de hacerlo. Entonces, con todo el ánimo que así sea, tú como profesional de la salud, como vecino, como conocido, como familiar, comparte toda la información que tú tengas para hacer que los demás puedan aspirar a una mejor vida, y sin duda alguna yo creo que vamos a encontrar un mundo mejor en donde todos vamos a vivir más adelante, cuando se abran las puertas para poder hacerlo. Te agradezco mucho que me hayas atendido, que hayas participado en esta actividad, y es un gusto para mí el poder compartir un poquito de algo que pueda ser útil para ti. Te agradezco mucho nuevamente y pásala muy bien. Saludos a todos.